La meditación de esta mañana se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 33. El título se llama El afán y la ansiedad. El tema, la vida cristiana, vida cristiana. Leamos el texto, hermanos. Mateo capítulo 6, versículo 33. Nos dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En este versículo, hermanos, es parte del Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas, como se dice hoy en día. También es parte del contexto, comenzando desde el texto número 25, donde el Señor exhorta a sus discípulos que no se afanen por el comer, por el vestir y por el beber, que son las cosas más básicas para que una persona pueda vivir. Debemos de aclarar, hermanos, que en este pasaje el Señor Jesucristo no está diciendo que seamos flojos o que no trabajemos. No, en el diccionario define afán como actitud de entregarse a alguien o a una actividad con todo su interés. Cuando una persona se afana, se entrega con todo el interés. Por eso, hermanos, aclaremos que este pasaje no nos da la licencia para no trabajar, para la flojera. En 2 de Tesalonicenses nos dice, capítulo 3, versículos 10, nos dice que si alguno no quiere trabajar, que no coma. Hermanos, simplemente nos está diciendo en este pasaje que no nos afanemos. Veamos tres cosas en este pasaje, hermanos. La primera: el afán es la característica principal de un no creyente. Lo veremos en el versículo 25, 28, 31 y 32. La segunda cosa es una búsqueda preeminente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La tercera cosa es la provisión divina. Todas estas cosas. Vayamos a la primera. Dice, el afán es la característica principal de un no creyente. Leamos versículo 25, 28, 31 y 32. El 25 dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, exhortando a sus discípulos, les dice que no se afanen a esas cosas, que no sean como los gentiles, que ellos se afanan a estas cosas. La segunda cosa, hermanos, que vemos ahí es una búsqueda preeminente. Les dice que primeramente buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios y el reino de los cielos significa lo mismo, se refiere al área de la salvación. La palabra de reino de Dios es utilizado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, para referirse al reinado del Mesías. También justicia, vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 9, dice: Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia de Dios por la fe. El apóstol Pablo nos dice que él no buscaba su propia justicia, que es por la ley, sino la justicia de Dios, que es por la fe. La tercera cosa, hermanos, que vemos, la provisión divina. Todas estas cosas, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, la promesa de Dios es de que Dios promete darnos
todas estas cosas. Ahora veamos, hermanos, ¿qué cosas? 3. El comer, el beber y el vestir. No vemos, hermanos, aquí ninguna promesa que diga que Dios te promete darte un carro o una casa. No, la promesa es que tengas las cosas más básicas que una persona necesita para poder vivir. En Romanos capítulo 8, versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas estas cosas? Vemos que en la carta a los Romanos que el apóstol nos dice que Él entregó por nosotros a su propio Hijo. Y luego la pregunta es, ¿cómo no nos dará todas estas cosas? En este versículo, hermanos, la palabra nos dará se traduce perdonará y también se refiere al área de la salvación. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? La primera, si Dios ya nos salvó, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Veamos en Filipenses capítulo 2, versículo 12, nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, no actuemos como un no creyente, no seamos como ellos, que ellos buscan el afanarse, el afán a todas estas cosas, hermanos, mas vuestro Padre Celestial sabe nuestras necesidades. Hermanos, Dios es omnisciente, Él conoce todas estas cosas y conoce nuestras necesidades. Así que, hermanos, si ya hemos sido salvos, nuestra salvación es lo más valioso que estas cosas. Ahora, observemos la segunda cosa, que obedezcamos al mandato preeminente. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos buscar esto en nosotros cada día? Predicando el Evangelio, así como Juan el Bautista, el Señor Jesucristo y los apóstoles predicaban el Evangelio. También, como vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 9, donde dice que Pablo no buscaba el ser hallado con su propia justicia, hermanos. La ley, que es por la ley nos condena, sino busquemos la justicia de Dios, la justicia que Dios proveyó a través de su Hijo, que es por la fe. Ahora, la tercera cosa, hermanos, la provisión divina. La promesa es de que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, Dios nos promete darnos las cosas necesarias para vivir, hermanos. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, este versículo nos dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones con oración y ruego. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos, si nosotros obedecemos a esto? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, os guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, esta mañana yo los exhorto a que no actuemos como un no creyente, no seamos como ellos, que ellos se afanan a estas cosas, hermanos, día con día, sino que busquemos primeramente el reino de Dios, hermanos, porque eso es lo más valioso. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en los evangelios que de qué le sirve al hombre ganar al mundo si al final perdiere su alma, hermanos. De nada le sirve, de nada nos sirve tener todo en esta vida si al final vamos a perder nuestra alma. En este caso, hermanos, si nosotros ya hemos sido salvos, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Que Dios los bendiga, hermanos.